No sabe economía, todo es imposición, subversión y por supuesto se repite el patrón. Mi salario es de 4.000 y pico de pesos. Aquí hay billete atrás. Bueno, pero esta señora acaba de reconocer la incapacidad, el desastre, el fracaso del comunismo en Cuba. Un cartón de huevo llegó a costar 3.000, ahora está bajando, está en 2.000 y pico. Y ella está hablando que va a ser un desastre todo el que cumpla 60 años porque tuvo que haber empezado cuando era niño. Pero dime, o como huevo o hago otra cosa, pero todo no puedo, no es posible. Ese es el tiempo en la democracia. Ella está pensando cómo vivir mañana, porque hasta ella se lo está sintiendo. Y fíjate si hasta ella se está sintiendo el desastre de su padre. La señora Aleida Guevara, hija del asesino, del terrorista, del aventurero, ¿verdad? Del asesino de cubano y de inocente Che Guevara, del comunista Che Guevara, ha dado unas declaraciones para una televisión italiana y son una joyita y vamos a disfrutarlas. Yo pienso que sí, sobre todo en el mundo en que tú vives, en ese mundo del llamado primer mundo capitalista. ¿Cómo es posible que un país del tercer mundo como nosotros, subdesarrollados y además bloqueados por Estados Unidos y Norteamérica, hayamos tenido que prestar ayuda solidaria a un país como Italia, por ejemplo? Para ahí. ¿Cómo es posible? Para ahí. Fíjate cómo manejan la mentira, ¿eh? Ayuda solidaria a un país como Italia. Mentira, un alcalde de Normandía en Italia, comunista, cómplice de la tiranía, en su lobby, no, de Cuba, que me manden médicos, que me manden vacunas, las de Cuba sí sirven aquí. Mira lo que le sirve para llenarse la boca esta cerda asesina, criminal, terrorista, hija de terrorista y terrorista ella, para decir que un país tan pobre tenga que ayudar a una potencia como Italia. Oye, no un cómplice en un pueblo de Italia que nos llamó como una jugada política para hacer ver al mundo que nosotros podíamos ayudar. No. Estados Unidos le iba a regalar. Biden le ofreció todas las vacunas y no las quisieron. Biden le ofreció todas las vacunas y no las quisieron. Biden no. Trump le ofreció todas las vacunas y no las quisieron. Trump le ofreció todas las vacunas y no las quisieron. No, pero Italia nos necesitó a nosotros, dice ella. Eso. ¿Por qué? Ustedes tienen profesionales, montones de profesionales tienen y bien preparados muchos de ellos. ¿Pero dónde están? No están en sus puestos de trabajo. Claro que, ¿dónde están? ¿Dónde están en Italia? ¿Dónde están en Italia los hospitales? Que un hospital en Italia está 1000 veces mejor que un hospital en Cuba, con todas las carencias y con todos los defectos de la salud pública en Europa, que es un desastre. Acaba de pasar a Ramón en una clínica, un desastre. No soy yo quien va a dar ese testimonio, es un asunto privado, pero es un desastre. Bueno, pero ella dice que ¿dónde están los médicos de Italia? No, ¿dónde están los médicos cubanos? Y aquí vamos a empezar, porque yo quiero que ustedes vean cómo se cumple esto. Porque esta es la falacia del comunista. El error cuando usted entra en un debate con un comunista es aceptarle que le comparen la realidad del capitalismo con la fantasía, con el deseo, con la intención que ellos dicen que tiene el socialismo. No, si vamos a hacer un debate real, si usted se anima a hablar con un comunista, exíjale el respeto de que se contraste, que se compare la realidad de los dos sistemas. Usted no puede decir, en Estados Unidos hay gente deambulando por las calles y en Cuba se lucha contra, y hay no sé cuántos hogares ancianos. No, en Cuba hay más gente en la calle que en Estados Unidos. Y en Cuba hay más ancianos desprotegidos que en Estados Unidos. Y en Cuba hay más hambre, en Cuba hay más droga. En comparación, población droga que en Estados Unidos, claro, pero como ellos tienen antidrogas, trabajadores sociales, hogar materno, hogar de ancianos, como lo tienen, y es lo que se lucha, tenemos problemas, estamos bloqueados, pero queremos. Entonces, el socialista te impone en un debate la comparación del capitalismo real, latente, lo que está pasando en los países de libre mercado con intervención del Estado y con socialismo,
pero que impera la mentalidad capitalista porque todavía queda propiedad privada cada vez menor, con el socialismo deseado, con el de los libros, con el utópico, con el hipotético, con el futuro. No, 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 no. Vamos a comparar ahora con los números de ahora y vamos a comparar ahora con la realidad de ahora. ¿Dónde están los médicos de Italia? En Italia. ¿Dónde están los médicos de Cuba? En Italia. Mira qué fácil se le responde a esta cerda. ¿Dónde están los médicos de Italia? En Italia. ¿Dónde están los médicos de Cuba? En el Congo. Secuestrados. Acaban de asesinarlo. ¿Dónde están los médicos de Italia? En Italia. ¿Dónde están los médicos de Cuba? Regados por el mundo entero, esclavizándolos, cobrando por ellos y dándole un 5, un 10%, chantajeados con el pasaporte escondido y te pago si llega a Cuba y te lo pago en la moneda que yo quiera y cuando yo quiera, si hay disponibilidad. Entonces es realidad con realidad, no realidad con deseo. Y yo quiero que tú lo veas así, ponme el chat rojo, yo quiero que tú lo veas así, porque yo quiero que a partir de ahora todo lo que veamos, tú lo veas así. Y que yo quiero que a partir de ahora usted se prepare para cuando le digan, para cuando le intenten hacer un debate de socialismo versus capitalismo, usted le dice, sí, pero vamos a lo que está pasando, no me venga con verborrea, ni con tus deseos. Tus intenciones pueden ser buenísimas, pero yo quiero que tú me digas resultados. Claro, los centros médicos. Les interesa la privatización de la salud, no la salud del pueblo. Pero eso solamente ustedes pueden volverlo a conquistar, porque lo tuvieron. Durante muchos años, ustedes tuvieron salud pública, tuvieron educación pública, ustedes tuvieron desarrollo social importante. Desaparece el campo socialista europeo y todo va para atrás como el cangrejo, pero así a pasos agigantados. Pero uno se pregunta, ¿dónde están esas personas que lucharon por esas conquistas y las obtuvieron? Muchos han desaparecido por la edad, pero no dejaron a nadie preparado para seguir. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está la resistencia popular? ¿Dónde está la conciencia popular? ¿Dónde está esa famosa democracia? ¿Poder de pueblo o no? Viene la palabra demos, que significa poder de pueblo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Según el protocolo de la seguridad del Estado y el Partido Comunista de Cuba, esta señora aplica perfectamente para terroristas. Ella está llamando a la subversión en Italia. Ella está llamando a la rebelión. ¿Dónde está esa fuerza popular? La conquista del socialismo. No, no, no. Cuando se acabó el socialismo en Europa. No, cuando el socialismo en Europa fracasó. No, tampoco. Cuando ya se hizo insostenible. Cuando ya se hizo insostenible. Cuando nadie más creía en el socialismo en Europa. No, ellos quieren privatizar. ¿Y dónde está? No, ¿dónde está el resultado de la política de salud pública? Si las clínicas en Italia, dice ella que están malas, que están mucho mejor, por muy malas que están, que los hospitales en Cuba, esto es muy sencillo. Papi, a mí me gusta en esto interactuar. Yo quiero que tú me dejes echar rojo. Déjame echar rojo para yo hablar con la gente. Esto es muy sencillo. Usted es cubano, no me creas a mí, no me creas a mí, no me creas a mí. Yo quiero que tú te pares en el aeropuerto y tú regreses, cuando tú veas a un italiano salir del aeropuerto, dime si tú no lo ves más saludable que tú. Que el italiano puede venir de vacaciones a Cuba y el cubano no puede ir de vacaciones a Italia. Fíjense lo mal que está Italia con respecto a Cuba. Y Italia está malísimo. Italia está muy mal. Se mueren los cubanos soñando con eso. Y el italiano cuando le da la gana toma ron cubano o en Italia o en Cuba. Con un avión y se va. Fíjate la diferencia. Ahora, la realidad es que ella está diciendo desde su sillón, profanando la figura de José Martí, que nunca diría eso, que en Italia hay que hacer una rebelión. ¿Dónde están los comunistas italianos? Eso es lo radical. La izquierda, como es inviable, pacíficamente se impone por la fuerza. Los italianos nunca han visto un cafeto. Nunca han trabajado con un cafeto. Es verdad que le dan un buen tueste y una buena mezcla, eso es cierto, pero el café no es de ellos. El café es colombiano, el café es del Congo, el café es de otras partes del mundo, pero italiano no es. Entonces, chocolate, por ejemplo, ¿de dónde viene? ¿De dónde llegó? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo cultiva? Tampoco es europeo el chocolate. Entonces tú dices, bueno, si los pueblos de ese llamado primer mundo tienen conciencia que la mayor parte de las cosas que consumen no son de ellos, sino de otros pueblos, y que si esos pueblos por primera vez dicen basta, se acabó, hay que comprar el chocolate y el café al precio justo, al precio de verdad necesario para nosotros como pueblo,
¿qué sería de ustedes? ¿Y el petróleo? ¿Qué sería de ustedes? Porque creo que los únicos que tienen petróleo son los del norte, pues el resto de Europa no tiene. Entonces, uno se pregunta, ¿hasta dónde llega la desinformación en que viven estos pueblos? Señores, debe ser terrible que un italiano escuche esto en su televisión, que una señora hablando tantas sandeces, pero además con esta arrogancia. Oigan esto, el italiano nunca ha visto un cafeto. Bueno, gloria eterna a los italianos, a los ingenieros italianos con esas máquinas de café, a los químicos italianos que supieron crear esas mezclas, a los industriales italianos que saben darle el toque del horneado y el secado del café, porque hay un café italiano. Y se los puedo decir, señores, y no se me sientan mal, no se me sientan mal. Usted me pone a mí un espresso italiano y me pone ¿cómo es que le decimos nosotros? No me acuerdo, ¿cómo se dice en Miami? Una coladita y yo me voy por el espresso. No se sientan mal, eso no quiere decir que sea más italiano que cubano, pero yo me voy por el espresso. Esa máquina sabe la presión, el calor, la temperatura, todo lo que lleva, la humedad, todo lo que lleva con el triturador arriba. Tiene todo para que el café sea excelente. Y sale esta señora, no, ahora le preguntamos nosotros a ella, ¿y los genes tuyos de dónde son? Vamos con esa filosofía. Si el italiano no puede hablar de café porque no ha visto un cafeto, ¿qué hace ella hablando de pueblo oprimido? Una blanca con canas. Sus genes son europeos, porque ella no es india, ella no es nativa. Y por supuesto, todo con imposición. Si cambiamos los precios y ponemos un precio justo, ¿qué es precio justo para esta señora que no tiene la más mínima idea de economía? ¿Qué es precio justo? Define precio justo, Aleida Guevara. Defínalo. ¿Qué es precio justo? No, si usted pone a poner el precio que te da la gana, nadie te compra café y se te pudre y se muere la gente de hambre. Eso es lo que va a pasar. Italia se lo compra a otro. ¿Qué le importa a Italia? Italia tiene miles de proveedores y no sé cuántos tipos de café. Y ya todo eso sale hasta en laboratorio. Y controlan clima y hacen de todo. Invernadero. Ellos pues, la ciencia ha desarrollado tanto la agricultura que es una estupidez un país productor de materia prima imponer un precio porque le da la gana. Se queda afuera. Aumenta el precio del café. No, salió Cuba de la producción de café, que no creo que influya mucho Cuba hoy en el mercado cafetalero del mundo. Pues eso es otra cosa. Está hablando y está inflando. Que Cuba no le venda café a Italia, le importa a Italia un comino. Le importa menos que un ñoqui de patata que Cuba no venda café a Italia. ¿Qué le interesa a Italia que Cuba no venda café? Teniendo un Colombia, teniendo Ecuador, teniendo la India, teniendo tanta gente que vendan café. ¿Qué le importa? No, porque el café cubano a buen precio. Métaselo usted. Cómaselo usted ese precio. Yo lo compro en otro lado. Ni que fuera tan bueno, ni que tuviera la calidad que ustedes dicen, ni que ustedes cumplieran con las entregas, ni que tuviera la cantidad que necesita Italia. No sabe economía, todo es imposición, subversión y por supuesto se repite el patrón. Ella vende el socialismo por lo que dice que va a ser, no por lo que es. Ponte el otro video, George. Estamos trabajando con una población que va irremediablemente a ser una población vieja. Se supone que en el 2030 nosotros tengamos ya un 25% de nuestra población por encima de 60 años. Ya es una población mayor. Y esta población tiene consigo enfermedades crónicas, enfermedades más bien no transmisibles, ¿no? Y hay que trabajar también con eso, hay que trabajar en esa prevención. Y eso se tiene que empezar con la niñez, con la infancia. Cambiar métodos de vida, formas de alimentación, malos hábitos que tenemos. Todas esas cosas hay que trabajarlas desde el primer momento, desde la infancia, para poder tener una vejez plena y de verdad buena, ¿no? Hay que consumir mucho más pescado. Párate ahí. Bueno, no, está bien. ¿Ese venía el otro o qué? Ese es el mismo, George. Déjalo ahí. Más pescado, dale. La que no comía pescado durante mucho tiempo, ahora lo está haciendo. Hay que hacer mucho más ejercicio, somos un pueblo sedentario. Tenemos que hacer muchos cambios en nuestras vidas y eso, por supuesto, el mejor momento y el mejor lugar es la infancia. Si logramos esto, vamos caminando bien. Ok, pues esto huele a algún proyecto de la ONU, ¿verdad? Esto huele a algún proyecto con la infancia porque es pediatra. Aquí hay billete atrás. Bueno, pero esta señora acaba de reconocer la incapacidad
el desastre, el fracaso del comunismo en Cuba. Porque si en el 2030 el 25% de la población, estamos hablando de, ¿cuánto? 3 millones. 3 millones y pico de personas van a tener más de 60 años. 25% son 2 millones y medio, 2.7, 2.8 millones de personas van a tener más de 60 años en el 2030, pero para que ellos tengan, los que van a cumplir 60 años, tengan una vejez sana y tranquila y con calidad, se tuvo que haber empezado en la niñez. ¿Y dónde estaba la revolución en la niñez de los que van a cumplir 60 años en el 2030? Estaban en revolución, estaban en revolución. Es que las matemáticas, esta gente no puede fallar. A un comunista usted le saca la calculadora y se va. No, espera, no, vamos a hablar también, vamos a calcular. 2030 menos 60, ¿cuánto es? 1970. En 1970 ya llevaban 20 años, 10 años de revolución. Y 10 años después de revolución no sabían que para que tener una vejez tranquila teniendo el poder absoluto había que poner al pueblo a correr, había que darle buena alimentación, había que darle calidad de vida, había que darle pescado. Y dice ella, dice, está descarada. Pues tú una descarada, ¿eh? Decir que antes no comía pescado, ahora se come pescado. A mi bodega, donde yo era administrador, llegaba pescado. A ver desde cuándo no llega pescado la bodega tuya. A ver si antes no se comía más pescado que ahora. Y ella está hablando que va a ser un desastre todo el que cumpla 60 años porque tuvo que haber empezado cuando era niño. Y cuando era niño lo que lo llevaron fue una escuela al campo. Cuando era niño lo llevaron una beca a trabajar forzosamente sin pagarle. Cuando era niño lo pusieron a hacer guardia en CDR o a hacer trabajo voluntario, a chapear. Cuando era niño lo empezaron a enseñar a disparar, llevándolo a círculos de pioneros, no sé qué, de miliciano y de policía, tú eres mi amigo. Cuando era niño lo llevaron a un servicio militar. Cuando era niño no tomó leche después de los 8 años. Cuando era niño no tuvo juguete. Cuando era niño no tenía en qué transportarse en su casa. Veía a sus padres disgustados, fajándose. Vio alcohol, vio droga, vio prostitución en su familia. Porque así es que crece la mayoría de la familia de cubanos en su desgracia. No, pero ella está pensando en que hay un billetico por ahí. Ya Italia, le está hablando a Italia, manden billetes, yo soy pediatra y sé lo que hay que hacer. Si ustedes me lo mandan ahora, empezamos a trabajar con los niños para que dentro de 60 años los niños vivan mejor, aunque yo me muera antes. Esa es la democracia, ese es el tiempo en la democracia. Ella está pensando cómo vivir mañana, porque hasta ella se lo está sintiendo. Y fíjate si hasta ella se está sintiendo el desastre de su padre y de los otros delincuentes que impusieron por la fuerza un sistema que ningún cubano quería. Que mire lo que te dice ahora. Tírame el otro video, George. Innegablemente hay que producir. Sí, el 77% de la población cubana vive en las ciudades. El campo necesita mucha más trabajo, mucha más gente. Necesitamos industrializar esa agricultura, darle a nuestros campesinos un confort de vida mayor para que puedan vivir mejor y poder explotar mejor nuestras tierras. Tenemos un serio problema económico internamente porque se decidió cambiar, es decir, volver a la moneda nacional pura cuando teníamos el famoso CUC, que era la moneda libremente convertible que usábamos, y no dio pie con bola a los economistas en ese sentido porque en vez de 2 monedas ahora tenemos 4, si está el peso cubano, el MLC, que es la moneda dura, el dólar y el euro circulando. Pero además de eso, como se hicieron centros o empresas privadas, pequeñas empresas privadas, estas empresas entonces tienen el privilegio que no tiene el Estado. A ellos no le presiona tanto el bloqueo y por tanto pueden importar un montón de cosas. Inicialmente todas estas empresas se hicieron con el objetivo de producir, pero muchas de ellas lo que se han convertido en importadoras. Pero claro, importan con un precio del dólar en el mercado negro. Por tanto, el trabajador normal del Estado no puede adquirir esas cosas. Mi salario es de 4.000 y pico de pesos y un queso te cuesta 7.000. Un cartón de huevo llegó a costar 3.000, ahora está bajando, está en 2.000 y pico. Pero dime, o como huevo o hago otra cosa, pero todo no puedo, no es posible. Y a pesar de que la canasta básica
sigue siendo subsidiada por el Estado, no alcanza para llegar a final de mes. O sea, en este momento la situación económica en Cuba es muy difícil, muy difícil, porque el salario que percibimos los trabajadores del Estado no da para vivir. Y eso es un serio problema en una sociedad socialista. Hay que resolver eso. No sé si aumentando el salario, creo que no, que lo correcto sería controlar los precios. Alguna gente dice, bueno, pero si se controlan los precios, las MIPYMES estas dejarían de importar. Bueno, porque dejen de importar. Si nosotros en periodo especial vivimos sin esas importaciones y vivimos mejor en ese sentido, porque todos teníamos carencia, todos teníamos necesidad, pero era parejo, era parejo. Entonces, en ese sentido yo pienso que hay que cambiar estrategia. Partido y el Estado cubano tendrá que tener decisiones en eso. Nuestros diputados, que son representantes del pueblo. Pero para ahí, ya ella definió el socialismo y el resultado. Ahí estamos hablando, ahora estamos hablando, Aleida, de realidad del capitalismo con realidad del socialismo. Ahora ella se entera que el salario no alcanza. Antes ella vivía en Argentina, vivía en Italia, vivía en Chile, vivía dando vueltas, porque creían un poquito más en ella. Había más gobiernos de izquierda que la contrataban y que le pagaban cursos y cosas, y el salario de ella antes le alcanzaban. Yo no sé qué edad tú tienes que me estás mirando, pero algún mes, desde que usted trabaja en Cuba, algún mes le alcanzó el salario. Algún mes de los meses que usted ha cobrado un salario en Cuba, algún mes de su vida laboral le ha alcanzado el salario. Nunca. El salario nunca ha alcanzado en Cuba, nunca. Ella se entera ahora. Si come huevo, no come queso. La otra mentira que yo sé que todos vieron es que las MIPYMES pueden importar porque tienen el privilegio que no tiene el Estado de que no están perseguidos por el embargo. Las sanciones económicas no incluyen los alimentos. No incluyen. Si la tiranía compra alimentos en los Estados Unidos y compra más que las MIPYMES. Ahora, la MIPYME es privada o tiene decisiones que puede tomar, no es privada, tiene cierta autonomía del Estado y entonces sabe qué comprar, puede hacer cálculo económico porque conoce el precio del mercado, conoce la preferencia, conoce la escasez, se puede hacer una logística, tiene el capital descentralizado, bueno, y entonces por eso es la ventaja sobre el Estado, es la autonomía. No es que el embargo, porque el embargo no persigue alimentos. Las sanciones económicas, ni alimentos, ni medicina, ni insumos médicos. Ahí está fuera de las sanciones. Incluso con licencias especiales para cosas que no sean eso por un tema de crisis humanitaria. Y se le ha dado bastante en el gobierno de Biden. Bueno, pues es mentira, está mintiendo, pero se la está sintiendo. No le alcanza el salario a la hija del Che en Cuba. Ese es el resultado. Atención, italianos, que te mandaron a la calle, que te mandaron a protestar por tus derechos. La que te mandó a protestar por tus derechos en el país donde ella vive, donde ella nació y donde ha estado toda la vida conectada a la cúpula, no vive de su salario. Y por supuesto, la imposición es que cierre las MIPYMES y si vamos a estar jodidos, que estemos jodidos todos. Y eso me da lo que hemos visto, que hay ahora mismo una lucha por el poder y hay un desafío de estas MIPYMES, de estos dueños de MIPYMES que han logrado amasar un capital y se cagan esta gente porque tienen cierta independencia económica. Porque da más dinero tener una MIPYME que da muela hablando de Che. Y entonces como da más dinero tener una MIPYME, esta que antes andaba en un carro con chofer, con aire acondicionado y dando la vuelta al mundo, ahora está peleando si come huevo o si come queso. Dice ella eso, porque obesa está, dice ella eso. Y bien blanquita está, yo no la veo a ella que le da mucho sol trabajando en la agricultura. El 77% de los cubanos viven en la ciudad. Bueno, pero tu padre, el asesino de Che, decía que él iba al campo. ¿Por qué ella no vive en una finca produciendo comida? Ese es el socialista, ¿eh? Ese es el socialista. Te invita a ti a que hagas. Te dice cómo hay que hacerlo. Pero él se siente en su casa a esperar. Él quiere que tú hagas para quitártelo. Aleida, antes de la llegada de los bandoleros que tu padre, el asesino de tu padre, acompañó en el Granma,
La Cuba que se respiraba era esta. Havana is like two cities. The old Spanish one, which was enclosed by ancient walls close to the harbor, and the new city of the Republic, spreading for miles along the coast. One has ancient structures and narrow congested streets. The other, large buildings, broad avenues, and the activity of a great city. The heart of the city is the wide thoroughfare called the Prado, where the magnificent new Capitol stands. The superb building was completed in 1929 at a cost of $20 million. It houses the Congress of the youngest republic in the New World. The Cubans have laid out their new capital city along spacious lines and embellished it with many fine parks and splendid buildings. Standing at the head of Mission Square is one of the most elaborate of the public buildings, the Palace of the President. The National Theater is the most ornate in the city. The White Asturiano is one of Havana's largest clubs. The university is in modern style. Havana is spreading rapidly, and tall buildings begin to spring up everywhere. But the dome of the Capitol stands out far above them all, dominating the old and the new cities. The most renowned avenue of Havana is the Malecon, a curving driveway bordering the sea, similar to the famed boulevards along the French Riviera. The Paseo de Mate, the tree-shaded center of the Prado, is the favorite esplanade of the city and possesses one of the most expensive pavements in the world. During the day, few persons wander beneath the trees, but in the evenings or holiday afternoons, it is crowded with promenaders. The principal business streets of Havana are in the old part of the city. The activity in these congested narrow thoroughfares is the greatest of any in the West Indies, for Havana is the largest city of the Caribbean. Old Havana was laid out with very narrow streets, so that only for a few hours in the middle of the day could the tropical sun and heat penetrate them. Even the sidewalks of the old city are so narrow that on some of them pedestrians can hardly pass. It is really hot in the sun in Havana, and along the wider streets of the shopping district, the sidewalks are under arcades. Many of the shops in the city have open fronts, for the climate of Havana is like continual summer. Groceries are neatly arranged behind counters opening directly on the sidewalk. Many of the beauty parlors are almost out of doors. An outstanding curiosity of Havana is the Columbus Cemetery. It is one of the most amazing in the world, for nearly all the graves are above ground. Millions of dollars have been spent here on marble tombs and memorials. One mausoleum contains scores of tombs, one above another. Not only at the cemetery, but all over Havana, ornamental monuments have been erected. Nearly all are to Cuban patriots who fought or died for the island's independence. Among the most elaborate is the monument to General Maximo Gomez, one of the three leaders who brought about the rebellion that ended by American intervention and freedom for Cuba from the tyranny of Spain. Most significant for Americans is the Maine Monument, overlooking the sea. It was given by the Cuban people as a memorial to the American sailors who lost their lives when the battleship Maine was blown up in Havana Harbor in 1898, the act that precipitated the Spanish-American War. Havana was a well-fortified city, and many of her early strongholds still stand. The most renowned is Morro Castle, the venerable weather-beaten fortress at the entrance to the harbor. Opposite Morro Castle is La Puña, the smallest in the city. The strongest and the most formidable fortress in the town is La Fuerza. This was built by Hernando de Soto before his discovery of the Mississippi River and is the oldest fort in the New World. Old Spanish architecture has been followed in the construction of the new city jail, and it presents a picturesque resemblance to Spanish fortresses in their prime. It is an attractive addition to the Cuban capital. An unpretentious little temple on the old Plaza de Armas commemorates the first landing in 1519 of the founders of Havana. The most beautiful of the old buildings of the city is the former palace of the royal Spanish governors. After the formation of the Republic, this was the residence of the president, but now it is the city hall. The houses of the Spanish aristocrats were elaborate, and some even palatial. The exteriors were severe, but within
there was always a restful patio with palms and fragrant flowers. Facing upon a fine square of well-preserved aristocratic mansions is the grand old Columbus Cathedral, a place of pilgrimage for all American visitors to Havana, for it is claimed that the bones of the great discoverer were brought here in 1795 from Santo Domingo, and for more than 100 years they were enshrined at the side of the beautiful high altar. The noble old towers are topped by the progress of modern Havana, but they still look down upon the old colonial city that was the last outpost of the Spanish Empire in the New World.